Vamos a conversar con el ex ministro de Economía, actualmente diputado nacional, Axel Kicillof, del Frente para la Victoria. Axel, acá junto a Leandro Renú, te saluda Raúl de la Torre, ¿cómo estás? Raúl, Leandro, ¿cómo andan? ¿Cómo te va? Bien, analizando un poco este tema, ya que está, te metemos en el tema que venimos charlando recién, el tema de las tarifas, la cuestión del gas, este cambio, este volantazo que pega el gobierno, que sin ser totalmente una marcha atrás, porque un aumento del 400 y 500% para las empresas no es resarcirse del tarifazo, ¿no? Y la cuestión, algunas cuestiones que quedan pendientes, ¿no? Porque esta explicación de que más de una década en que no hubo aumentos, este tema que por debajo le metieron un aumento de más del 100% a la retribución que reciben los yacimientos. ¿Qué es lo que estás viendo detrás de todo este tema del tarifazo, de lo cual por ahí no se está hablando tanto? Sí, mira, vamos por partes. Lo primero, concretamente una mentira. Nosotros tuvimos el último aumento de gas en 2014 y el año anterior creo que tuvimos un aumento de la tarifa eléctrica. Lo que pasó es que evidentemente el criterio, la lógica, los objetivos y los resultados de esos aumentos que se hicieron eran completamente distintos a los del gobierno actual, particularmente si tomamos su magnitud. El problema es que los aumentos anteriores nosotros efectivamente los llamábamos reducción de subsidio, porque siempre hemos defendido subsidio a las tarifas energéticas durante estos 12 años, y es algo que más que nos avergüenza, nos pasó sin querer, no nos dimos cuenta, sino que justamente subsidiábamos las tarifas energéticas a los usuarios para que tuvieran mayor poder adquisitivo, a las empresas para que tuvieran mayor competitividad, y esas dos cosas al mismo tiempo creaban un mercado interno, es decir, que forman parte de nuestra política de crecimiento, de inclusión e industrialización. Eso es lo que pensábamos de los subsidios. Pero cada tanto, por ejemplo, el aumento de 2014 fue de más del 100% en el gas. Lo que pasa es que una cosa es más del 100% y otra el 1000%, otra en, digamos, tarifas que pasan. Miraba la tele, justo estaba José Polumbar, decía que tuvo una tarifa de gas de 60 pesos el año pasado y de 11.000 este año. Sí. O sea que, sinceramente, ha habido un grado de ideológicamente de concepción distinta. La verdad que este gobierno, siguiendo el Fondo Monetario Internacional, que viene combatiendo las políticas de subsidios, porque lo que quiere es que los países no podamos competir con los países de energía barata, como es ahora Estados Unidos, donde no puede haber subsidios en los países periféricos. Bueno, aplicando esa política han hecho un verdadero descalabro, con además una absoluta falta de sensibilidad. Es como reconocer que ese es un elemento que está presente en las políticas de este gobierno y que no lo tuvieron en esta. La verdad que me parece que aplican un programa económico destinado a favorecer a determinados sectores y por añadidura empobrecer a otros. Y esto es lo que ha pasado con las tarifas. La verdad que lo que hicieron a nivel tarifario no tuvo nunca en cuenta una pequeña variable, que es si la gente lo podía pagar. Más hoy estamos todos enfocados en el tema de la tarifa de gas. Hay que recordar que la nafta aumentó desde que subió Macri prácticamente un 50%, si no me equivoco, y junto con eso aumentó la tarifa del transporte un 100%, y la tarifa del agua otro tanto, y la tarifa de la electricidad. Es decir, que cuando uno mira un sueldo de cualquier argentino, una jubilación de cualquier argentino, que como mucho a esta altura del año, desde que subió Macri, subió un 15%, y le empieza a restar estos incrementos tarifarios, y después le mete el resultado de la devaluación, que fue la disparada de la inflación en los changuitos, y bueno, el resultado es que la gente no puede pagar estas tarifas, porque empezamos a mirar por ahí, por el gas, pero en realidad lo que no puede pagar es la suma de las tarifas, de gas, de electricidad, de agua, impositiva, y obviamente de la comida, que es lo más grave que está pasando, ¿no? Claro. Te hago una pregunta más con este tema, porque hay una cuestión también que se está jugando y por ahí tenés presente
el dato, porque también corresponde a la comparación de la gestión anterior con la actual, que es el tema de la falta de gas, que si no aumentamos no nos quedamos sin gas, nos vamos a quedar sin gas este año y el que viene. ¿Qué es lo que pasó para que ahora de repente tengamos unos problemas terribles de abastecimiento que hasta el año pasado, con importación o como fuera, pero se cubría esto? No es que estábamos con un faltante de gas que nos ponía en una condición de extremo peligro. ¿Hay menos gas disponible este año en Argentina? Mira, los últimos números de la inyección no los tengo porque son de este gobierno, del gobierno Macri, y me parece que todos los datos, la información que viene del gobierno Macri últimamente está ahí en la cornisa del invento, como fue el caso de que no se habían perdido fuentes de trabajo, de simulación, el maquillaje. La verdad que han interrumpido muchísimas estadísticas cruciales. Y si uno considera que ha habido una caída de la actividad económica que ya nadie puede disimular, la verdad es que el aumento del consumo de gas tendría que estar totalmente explicado por el consumo domiciliario vinculado a las más bajas temperaturas en el invierno, que efectivamente está siendo un invierno crudo, pero bueno, también a la impericia y falta de previsión de la política energética para abordar una situación así. Me parece que se abre. A ver si se interrumpió la comunicación. Ahí la re... Problemas con la comunicación, ahora la vamos a tratar. ¿Ahí me escuchan? Hola. Ahí sí. Ahí te escuchamos, a ver. Sí, lo que decía yo es que como no hay un aumento de la actividad económica ni del poder adquisitivo de la gente, que era un poco lo que vimos durante estos 12 años anteriores impulsando la demanda energética, porque ustedes tienen que tener en cuenta que según nuestros datos la economía creció en 12 años como un 95%, se duplicó la actividad económica, ¿no? El tamaño de la economía argentina. Según los datos ahora publicados por Todesca, teóricamente es un 20% menos, pero igual, es un crecimiento de 80% de la actividad económica, lo cual significa un crecimiento más o menos equivalente en la demanda energética. Y obviamente la oferta de hidrocarburos, la oferta energética argentina no creció a esa tasa, empezó a hacerlo a partir de que recuperamos YPF. ¿Se acuerdan que antes de la recuperación de YPF tampoco había nafta muchas veces en la situación de servicio? Exacto, sí. Bueno, estos eran datos vinculados a un crecimiento muy fuerte de la economía y del poder adquisitivo de los salarios, que obviamente todo el mundo sabe que ahora hay más aire acondicionado, bueno, todo esto que ahora el gobierno Macri dice que fue una fantasía, o que si existió era una irrealidad y que no correspondía, digamos, que vivimos como ricos, dijo. Me parece que tienen un enorme desconocimiento de la realidad del país, o piensan que todos viven como ellos, ¿no? La verdad que sí. Pero no, es un discurso de empresarios y gerentes dirigido a empresarios para enriquecer a empresarios y gerentes, y al resto se refiere como lo hace un patrón de empresa a fin de año con sus empleados, que le dice, bueno, nos fue muy bien, pero ustedes se van a tener que sacrificar mucho más. Así que yo creo que hay esos elementos. Rulo, no hay motivo por el cual, incluso si lo único que pueden aducir es un invierno más crudo, por el cual falte gas, o más gas que el año pasado, porque todo el mundo, todas las estadísticas están diciendo que la economía está cayendo 1, 2, 3, 4%, y bueno, tendría que caer la demanda más o menos en proporción. Tal cual. Si el problema es un invierno muy crudo, tendrían que haber previsto, ya sea por Bolivia, por la regasificadora, por una política de contingencia, y haber avisado en todo caso que era un tema circunstancial, pero no decretar que se nos acabó el gas y entonces ahora vale precio de oro. ¿Hay alguna movida que se esté haciendo desde el sector legislativo con el tema tarifazo, más allá de lo que se ha hecho públicamente? Porque en realidad uno advierte que hay una judicialización del tema con la Corte, pero hoy estaba viendo en un canal de televisión que visitaban gente en una cola de una empresa de gas y la gente decía, la verdad que a mí esto de ayer no me cambia nada, o sea, no lo puedo pagar para nada. ¿Hay algún tipo de movida o de intervención que se piense hacer?
Mira, yo creo que, me animo a decir, tal vez exagero, pero estoy casi seguro, 70-80% de las medidas que se tomaron contra el tarifazo desde el mes de marzo, cuando se conoció, provienen de la victoria, desde las jurisdicciones, de los servicios de estabilidad territoriales y donde no, porque se hicieron juntadas de firmas, bueno, después presentaciones institucionales, caso de La Matanza, y muchísimos municipios del conurbano que desembocó en una intervención judicial que detuvo, porque él sigue igual, como vos decías, hoy lo último que tenemos es el fallo de la el precio está suspendido el tarifazo. Así estamos en las situaciones judiciales, en el plano, digamos, de la justicia, del Frente para la Victoria, ante diferentes juzgados, en diferentes lugares del país, pero lo hemos hecho en todos lados. También hemos hecho una campaña de concientización a nivel político, en los barrios, en las firmas, explicar, decir que bueno, que de nuevo el gobierno Macri le va a tratar de echar la culpa a nosotros, al mundo, ahora a Dios y al clima, pero que la verdad que lo que hay es un cambio de política económica para favorecer a determinados sectores, nada más, nada menos, ¿no? Sí. La pueden tratar de camuflar, como que la devaluación fue insostenible y era el único camino. Bueno, devaluaron un 40% y los precios subieron un 40%, o sea que no sirvió para nada, si era por el atraso cambiario, de todos los diarios hablan de atraso cambiario. De la misma manera, este tarifazo es una decisión de política energética del gobierno que confía en que enriqueciendo a los productores de petróleo va a haber muchísimas inversiones, a las distribuidoras energéticas va a haber muchísimas inversiones, y bueno, en los 90, por ejemplo, donde las tarifas en la Argentina, que eran más altas del mundo en dólares, lo que se pudo es jugar capital de las inversiones, porque son las mismas privatizadas, ¿no? A nivel legislativo, y con esto le cierro, nosotros, por ejemplo, hemos presentado con lo que 6 proyectos sectoriales y generales para suspender el tarifazo acá en el Congreso. Sí. Lo hemos hecho para el caso Pymes, por ejemplo, mira que el otro día veía algún representante de otro bloque diciendo a nosotros, qué sé yo, bueno, lo que yo te quiero decir es que la ley Pymes nosotros no la votamos porque lo que nos vinieron a pedir los Pymes es que se interrumpiera el tarifazo. Y entonces nuestro proyecto de ley PYME era retrotraer las tarifas para las empresas PYME, y bueno, el acuerdo entre Macri y otro bloque fue votarla igual. Lo mismo, presentamos una ley contra el tarifazo para los sectores de los clubes de barrio, para los sectores educativos, para los universitarios, para los investigadores, sector por sector. Cooperativas que vinieron a reclamar esto, hemos presentado iniciativas de ley, y en particular la última sesión que hubo, nosotros presentamos como cuestión de privilegio un proyecto nuestro, con nuestras firmas, para parar el tarifazo, que se tratara, como el oficialismo no lo quiere mandar a comisiones para discutirlo, había que votar con 2 tercios, y salió creo que 180 votos a favor, contra 130 votos a favor, no recuerdo exactamente el número, contra Gobiernos que votó en Soledad. Era un proyecto del Frente para la Victoria, no llegamos a los 2 tercios, pero si los poníamos, se hubiera tratado de la última sesión. Sí. De la misma manera, ahora estamos pidiendo una sesión extraordinaria para detener el tarifazo, porque como ustedes dicen, probablemente ahora se hubo un arreglo, como leí en los diarios, entre la Corte y el gobierno. Ahora van a hacer pasar un aumento que te multiplica por 5 la tarifa, como si fuera un alivio, y yo creo que no es. Ahí te escuchamos. Ahí volviste. Ahí te tenemos de nuevo. Así que no fue un alivio, nos decías, lo último que escuchamos. No es un alivio, y si la Corte arregla que va a convalidar sí. Porque vos pensás que la estrategia fue que como los recursos judiciales prosperaron, y esto es así porque básicamente el tarifazo es ilegal, que no han hecho las audiencias, entonces los jueces que lo agarran dicen es ilegal, y además consideran que el acceso a una tarifa razonable al gas, a la luz, al agua, no es una decisión arbitraria del Poder Ejecutivo, sino que es un derecho. Entonces impiden el tarifazo, y ahora han hecho todo un armado para que esto vaya a la Corte. Están buscando la convalidación de la Corte, aparentemente no la encontraron, entonces llegaron a este acuerdo, aparentemente con intervención de la Corte,
por lo que leí en los diarios, nada más, que iban a tener el aumento con un techo de 500%, de multiplicar por 5, 400% de aumento, y que esto lo va a convalidar la Corte. Es un tema del cual no es un alivio, no es una discusión de tarifazo, y sí. lo volvemos a hacer. Seguramente. Tengo una última pregunta, Axel, y te dejo volver ahí a las sesiones que en las que estás participando en la Cámara Baja. Evidentemente el segundo semestre no empezó con buenas noticias ni un cambio de clima como el gobierno pronosticaba. Por el contrario, no tuvimos ley de emergencia laboral y estamos viendo la cantidad de despidos y suspensiones que se está dando en la industria automotriz de Córdoba, en diversas regiones del país. No parece que el panorama pintara para encontrarse con una recuperación económica a la vuelta de la esquina. ¿Cuál es la perspectiva que tenés con respecto al resto del año? ¿En qué terreno estamos caminando hacia lo que resta de 2016? Primero veamos brevemente el discurso que le baja a la ciudadanía, a la población, a través de sus expertos en marketing. Empezaron el gobierno con su campaña electoral de la Revolución de la Alegría. Rápidamente, ya en marzo, habían aplicado buena parte de las medidas, empezado a endeudar al país duramente, y la situación económica empezó a dar señales, de resultados de estas medidas, que es obviamente desempleo, caída de los salarios, y empezaron a hablar ya en marzo de que lo que estaba pasando era culpa del gobierno anterior, cosa que no habían dicho ni en la campaña ni cuando tomaron las medidas. Las tomaron porque es un programa económico. Obviamente que habría cosas para corregir, pero lo que había para mejorar lo empeoraron, y lo que andaba bien lo destruyeron. O sea que han tomado ese camino, y después empezaron a hablar del segundo semestre muy fuertemente, ya en abril, de que todo iba a mejorar en un par de meses. Exacto. Llegó el segundo semestre, y ahora hay una novedad, por eso lo marcaba Rulo, porque ahora lo que están diciendo es que vivíamos como ricos, que los argentinos vivieran una fantasía, el salario medio no tiene por qué aspirar, que la clase media no puede comprar ni celular, ni auto, ni plasma, ni televisor, mucho menos irse de vacaciones. O sea que están con un discurso que se aplicó en Europa durante la crisis, que es que se vivía por arriba de las posibilidades, como generar una resignación, una situación de culpa, porque 12 años el país anduvo bien, y yo creo que claramente es una cuestión, lo que está pasando, yendo a la de las perspectivas, es una enorme redistribución regresiva del ingreso. Para que entienda todo el mundo, le están pasando plata a los ricos y se lo están sacando de los bolsillos de las clases medias, de los asalariados, y concretamente, porque cobran el tarifazo enorme, va a las empresas, y para nosotros hay tarifa de 500%, y para los buitres ganancias de 1.600%, ¿no? O sea que hay una vara muy distinta cuando hay que favorecer a los banqueros, cuando hay que favorecer a los acreedores, cuando hay que favorecer a los ojeros, cuando hay que favorecer, y no me refiero al pequeño productor, que está peor que antes, Entonces, yo creo que una política de concentración de la riqueza tan fuerte, de transferencia de ingresos tan fuerte, tiene un resultado recesivo en nuestra economía. O sea, que genera desempleo. ¿Por qué? Porque lo que viene manteniendo esos 12 años, no una fantasía, sino otro modelo, es el consumo interno, el mercado doméstico, los mejores sueldos que se vuelcan a que pymes puedan producir, comercios puedan vender. Al destruir esa forma económica que habíamos estado cuidando, y como un bonsái, digamos, regándola todos los días y pensando todos los días qué se podía hacer, incluso estableciendo algunas medidas que fueron impopulares, ¿no?, para que ese entorno donde se pudiera desarrollar una industria nacional, una producción nacional, mejores sueldos y distribución, lo han roto. Entonces yo no veo perspectivas, tampoco todas las apuestas están en la inversión externa, pero ¿quién va a venir a invertir para producir para un mercado donde los sueldos son cada vez más bajos, donde no hay poder de compra? En todo caso habrá algunos sectores que se podrán agarrar de alguna tabla y salvarse, pero son sectores minoritarios. Eso sí, yo como creo mucho en la política económica y en la capacidad del Estado para hacerse cargo de situaciones de crisis, y el gobierno de Macri cambia diametralmente sus políticas, empieza de nuevo a fomentar el mercado interno, impide la bicicleta financiera, regula las tasas de interés con los bancos, maneja las retenciones para que los alimentos no sean caros, maneja el tipo de cambio. Es decir, si se pone a hacer lo contrario de lo que piensa y lo que ha hecho, que no es culpa más que de su propia
ideología y los intereses que representa, y bueno, la política económica tiene capacidad de revertir situaciones así, pero no veo entre las perspectivas que la política económica vaya dirigida a otro lado. Mira, y te doy el último caso. En un momento dijeron, le vamos a dar 300 pesos de IVA a los jubilados con fanfarrias, bombos, platillos, a los que cobran la UH, 300 pesos para una inyección extraordinaria, ¿no? Sí. 300 pesos. La última que habíamos hecho nosotros, que fue una extraordinaria, fue 600 pesos hace como 2 años. O sea que 300 pesos de ahora no son 600 de hace 2 años. Aún siendo amarreta y pequeño, bueno, dijimos por fin, se han acordado de poner plata en los sectores que más lo necesitan. Y después nos enteramos que no eran 300 pesos, eran 300 pesos si gastás con tarjeta en determinados comercios y que además todavía no lo han implementado y parece que se va a pagar en cuotas. O sea que se han mostrado muy reticentes y muy amarretes los que más necesitan y muy generosos con los más ricos, con una ideología de que eso va a traer inversiones, que va a seducir al capital, seducir a las inversiones extranjeras. Yo lo que no veo es que nadie quiera venir a producir en una Argentina que cada vez tiene menos consumo, menos mercado, y eso es lo que muestran las estadísticas. Así que van a tener que revertir fuertemente las políticas. Salvo que estén buscando otra cosa. Salvo que el modelo esté apuntando a otra cosa que es difícil imaginar hacia dónde puede ir o cómo imaginan que es sostenible un cambio así. Comprendamos, y vos lo sabés mejor que nadie, que estas son inferencias, porque si algo ha hecho Mauricio Macri es esconder y mentir sobre su política económica. La verdad que nunca ha mostrado un plan económico de nada, nunca ha dicho qué orientación quiere darle, ha dicho generalidades, sí. Y cuando ha hablado y ha hecho promesas las ha incumplido, como fue con el caso de ganancias, que en su campaña dijo nadie más va a pagar ganancias en la Argentina si es un trabajador, y lo que vino es agregar 400.000 nuevos trabajadores y jubilados que pagan el impuesto a las ganancias. La verdad que eso es yo lo que veo como cuestiones efectivas muy notorias y que hablan de otro modelo económico definido, es que miraba los números de deuda que publicó el propio gobierno, los anduvo, digamos, ahí también demorando, pero bueno, están publicados, y lo que uno ve es que, ¿te acordás que cuando Néstor Kirchner llega al gobierno en 2003, había más o menos una relación entre la deuda del producto y el 66%, ¿no? Esto está ya en 2001, debíamos 1 año y medio de todo lo que producimos. Sí. Con la política de desendeudamiento, esa estadística bajó un 40%, o sea, un cuarto, perdón, menos de la mitad, quiere decir que se redujo un cuarto, y fue el país que más se desendeudó según todas las estadísticas mundiales. Sí, sin duda. Sí, y eso nos dio libertad para poder hacer política económica y hacer distribución del ingreso. Por insuficiente o criticada que sea, indudablemente esto fue así, nos sacamos la mochila de la deuda. ¿Y ahora qué ha hecho el gobierno? Bueno, de esa deuda externa hay una parte que es con privado, $100. Eso era un 11% del producto. Bueno, lo han aumentado en un 43% en 7 meses. Es decir, que están endeudando a una velocidad realmente vertiginosa el país. Han tomado arriba de $30.000 millones ya de deuda externa, y uno dice, bueno, pero las reservas que van a fortalecer, no, las reservas están al nivel que estaban cuando llegaron, o sea que se han esfumado esos recursos. O sea que yo también veo indicios claros de que el programa económico del gobierno tiene ese carácter de ser el otro modelo país, de desindustrialización, de alineación con Estados Unidos, de apertura de las importaciones, de desindustrialización, pero bueno, qué sé yo, uno desde una posición, como dice, no era constructiva, tiene la responsabilidad de señalar que hay otro camino, que no es así, que esto no es automático, necesario, ni producto de una situación que encontraron, sino resultado, hasta ahora, de la aplicación dogmática de un plan de ajuste en toda la regla. Axel, te agradecemos muchísimo esta participación tuya, esta colaboración a entender, a tratar de comprender, de pasar en limpio qué es lo que está pasando en este país, con este cambio tan brutal que se ha dado, ¿no? en estos tiempos. Me parece también que una cuestión para tomar nota es que cuando hay manifestación del descontento popular y masivo de diferentes sectores, y el gobierno de Macri se le enciende una alarma, será por cuestiones electorales, será por diferentes vertientes, pero lo que quiero decir es que todos aquellos que durante estos meses
estuvieron, como estuvimos muchos de nosotros, caminando, recorriendo, explicando y enfrentando aún algunas campañas y una situación mediática muy desigual. De todas maneras va teniendo efectos y va, aunque sea, aliviando una situación que para algunos se vuelve absolutamente desesperante, así que vale la pena seguir trabajando. Tengo una pregunta más a propósito de esto último que estás diciendo. ¿Te seguís cruzando con gente que putea, se zarpa, te insulta? No, es muy raro. Mira, tiene mucho que ver, yo lo dije, ¿te acordás con el viejo fenómeno ese que ocurrió en Buquebús? Sí, me acordaba de eso, obviamente. Sí, ¿te acordás? Bueno, ese día en el Buquebús yo viajaba en turista, como lo hago porque yo habitualmente iba ya que era investigador, nada que ver con ser funcionario ni nada, solía ir a menudo a Uruguay, a un lugar bastante apartado, nada que ver con Punta del Este, pero bueno, yo me tomaba el Buquebús con mi familia, sector turista es lo que seguía haciendo, y bueno, pero ese día si uno mira la tapa de Clarín, la tapa de Nación y la revista Noticias, estaba yo en las tres tapas con notas que me acusaban de cosas absolutamente irreales. O sea que esos fenómenos también de indignación contra algunos funcionarios tienen muchas veces que ver con elementos mediáticos muy intensos. Bueno, le pasó a Alberto Fernández la semana pasada. Por eso, porque yo creo que eso no es la generalidad de nuestro ciudadano, qué sé yo que posiciones políticas tengo desde muy joven, muy fuertes y muy determinadas, no se me ocurriría agredir a un tipo que va con su familia, ¿viste? Me parece que es otra la arena donde se disputa eso y donde se discute eso. O sea que yo creo que esos son, digamos, como forma permanente, cuestiones muy minoritarias. Yo no creo que sea así que la verdad que no, yo camino habitualmente y más bien te diría, no quiero exagerar con esto, ni estoy hablando de mí, pero más bien lo contrario te diría, pero bueno. Sí, me imagino, pero te preguntaba esto porque vos sabés que yo soy un convencido que yo también creo que estos climas se generan, se provocan, y cuando demonizas a alguien, algunos se enganchan, algunos se sube, y ni en tu caso claramente en los últimos años había sido uno de los elegidos para demonizar. Pero me parece que hoy el clima es otro, ¿no? Hoy la situación es otra. También porque me parece que se han dicho muchas cosas, se han pasado muchas cosas de las que uno no tiene que obviamente enfrentar, discutir, explicar, pero me parece que buena parte de esa campaña contra determinados funcionarios, etcétera, provenía de lo que hoy es el gobierno y de los medios que lo acompañan y que son fervientes militantes del gobierno, defensores del gobierno y encubridores también del gobierno y de las decisiones que toma Mauricio Macri, que perjudican a grandes mayorías, indudablemente, y que bueno, que se las justifican, se las dejan pasar, se las acompaña. Pero bueno, detrás de eso obviamente hay una realidad donde yo creo que cualquier argentino puede, con todo lo crítico que sea nuestro gobierno, darse cuenta que el gobierno de esos 12 años fue un gobierno que pretendía defender los intereses de la mayoría, o sea, básicamente que no estaba subordinado ni a las corporaciones, ni a las grandes empresas, ni a otros países, y bueno, y se han tomado decisiones y se han hecho muchas cosas que iban en sentido justamente cuando había una crisis de proteger a los que menos tienen, ¿no? De descargar, incluso si fuera una situación energética complicada, uno no pensaría en cobrarle 1000% más a los que menos tienen, es una cosa que, o a las clases medias urbanas, que tampoco te cambian la ecuación, o sea que me parece que también se está percibiendo eso, la gente estará sacando sus conclusiones más allá del bombardeo mediático, ¿no? Porque también yo confío mucho en que no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo, y tampoco yo tengo la verdad, simplemente cada uno tendrá que sacar sus conclusiones, y ya muchos se dieron cuenta de que leyendo determinados medios de comunicación no hay muchos elementos para pensar, sino que es una cosa muy premasticada y dirigida. Gracias. Axel, te agradezco nuevamente, te mando un gran abrazo. Bueno, un beso grande.
Chao, Axel Kicillof, diputado nacional, ex ministro de Economía, paso por estos micrófonos. Vamos rapidito a la tanda.